Vida por la línea corre el tren, mi vida por la hambre la palabra, mi vida y llegando a la estación, mi vida y el afligido es el que habla. Ay, mi vida por la línea corre el tren. Ay, mi vida, llegando a la estación. Estación Mujeres al Frente del Patrimonio. Viajamos por nuestras diversidades. Viajamos por nuestras creaciones. 8 estaciones, 8 relatos. Memoria, Educación, territorio, feminismos, pensar lo nuestro. pensar lo colectivo. Radio Escuela Comunitaria en Género, Arte, Cultura y Patrimonio. Estación Mujeres al Frente del Patrimonio, una radioescuela libre, comunitaria en arte, cultura y género. Nos tomamos el espacio para viajar por nuestras diversidades. En cada estación de este viaje colectivo nos detendremos para hablar de educación, patrimonio, feminismo y territorios. Nos preguntamos por nuestras propias formas de hacer y pensar, gestando instancias democráticas de acceso a la cultura, valorando el trabajo de nuestras creadoras, gestoras y artistas regionales. Hacemos escuela comunitaria. Estación Lenguajes. Maciel Zagal Méndez. Maciel es del hermoso pueblo de Rari, de la comuna de Colbún, una de las 16 invitadas, grandes mujeres de la región del Maule, muy cercanas a nuestras culturas y raíces, en donde ella agrega su apego a lo rural o a que siempre aparece mucho en su imaginario creativo. También es profe, escritora, principalmente de narrativa, que son los libros, los cuentos, la dramaturgia, ahora incursionando en guión audiovisual, es inquieta, jugando siempre nos recalca. Le gusta mucho la creación constante, escribir, inventar obras de teatro, crear personajes, historias, llevarlas a las palabras, que éstas puedan ser legibles. Últimamente se ha dedicado a la docencia en el Santo Tomás y en la Universidad de Talca como trabajo, porque hay que vivir no sonríe. Además, para este año tiene varias propuestas pronto a salir, como los proyectos de guión visual y su segundo libro, que por motivos de imprenta no pudo ser publicado a fines de diciembre pasado y que probablemente el primer semestre nos estará sorprendiendo. La Maciel está súper motivada con todo lo que se le viene y para las y los que la seguimos agradecemos sus locuritas que generosamente nos comparte. Maciel, ¿cuál sería tu definición personal del concepto patrimonio? Mi definición de patrimonio, o lo que yo entiendo por patrimonio, tiene que ver con todo esto que pertenece o que forma parte de una identidad o de una memoria colectiva, que puede ser material o inmaterial, es algo que está en la retina de los habitantes de un lugar determinado. Eso entiendo yo por patrimonio, que identifica a las personas que viven en un lugar o que se sientan representadas ya sea por una tradición o quizás también están los patrimonios arquitectónicos, ¿no? También como por una construcción que tiene que ver con el lugar donde ellos se sienten, del que ellos se sienten parte. Ese para mí es un patrimonio, más allá de las declaraciones que se hacen de que tal edificio es patrimonial o tal actividad es patrimonial. Creo que tiene que ver profundamente con cómo la gente se identifica con eso que se llama patrimonio, con ese algo. Vamos a hacer un ejercicio que hemos hecho con otras entrevistadas, que vamos a seguir haciendo también con las próximas invitadas, que es reflexionar en torno al concepto del patrimonio, pero principalmente desentraando un poco su origen etimológico. Patria proviene etimológicamente de la palabra padre. Este concepto se usaba por los romanos para hacer referencia al lugar de procedencia de un progenitor.
De este mismo vocablo deriva el concepto de compatriota, que es aquel que comparte la tierra paterna, y patrimonio, que designaba el padre como el único dueño de los bienes materiales e inmateriales de una familia. ¿Qué opinas entonces con esta información del concepto del patrimonio? Y aventurándonos un poco más en futuras reflexiones, ¿cómo este concepto de patrimonio se relaciona, se vincula con el concepto de matria? ¿Cómo se enfrentan estos conceptos? ¿Se contraponen, se complementan? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Qué piensas? Bueno, aquí es toda una cuestión del lenguaje patriarcal e imperante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué patrimonio y matrimonio son cosas tan diferentes? O, por ejemplo, cuando hablamos de patrones, que es el dueño de algo, y su equivalente de mujer es patrona, no es matrona. Es curioso todo eso. Yo pienso que tiene que ver casi únicamente, bueno, con la cultura patriarcal y con el lenguaje, el uso del lenguaje también patriarcal, que se le ha dado el genérico masculino, que está tan en boga ahora, siendo tan cuestionado, y que es válido y propio de una sociedad que va mutando, de generaciones nuevas que se van construyendo o deconstruyendo el lenguaje. Y claro, es hermoso poder cuestionarnos de dónde viene el patrimonio, por qué patria y no matria, por ejemplo. Ahora, ¿qué sería la matria? La matriz, ahí tenemos un lenguaje que hace ya alusión a la madre, ¿no? Pero con respecto a eso, yo pienso que se entiende patrimonio así como entendemos forzosamente que todos puede incluir a ellas y ellos y ellas, ¿no? Porque así se nos han dicho y así es la norma. Pero patrimonio propiamente tal, uno lo puede comprender como lo que la definición así al voleo que hice antes, pero claro, la etimología de la palabra no sé si es algo que nos represente actualmente. No tenemos un padre común, por ejemplo, no podemos sentirnos necesariamente representados con la palabra compatriota, que es la patria además, que son ficciones, ¿no? La patria, cuando dicen la patria está en tu imaginación, es una ficción, una realidad creada por unas convenciones sociales. Y dentro de eso está también patrimonio que sí, en nuestro imaginario colectivo, nuestra ficción colectiva, nos lleva a pensar en algo que se hereda o en algo que nos representa, que forma parte de una identidad. Pero el concepto propiamente tal, si lo empezamos a deconstruir la palabra, a mí ya no me dice tanto. Como que yo pienso que de a poquito va a dejar de decir algo. Y se va a poder mantener el concepto porque está aceptado, hay una convención social al respecto. Pero en la medida en que esto vaya avanzando, que la construcción o deconstrucción del lenguaje vaya avanzando, quizás encontremos otro término menos patriarcal para referirnos a algo que nos identifica y de lo que somos parte o que creemos ser parte. Maciel, ¿cómo crees tú que valoramos, resguardamos y transmitimos nuestros legados creativos las mujeres aquí en la región? Yo pienso que lo más importante, ante todo, es ser coherente con una misma. Como cuando yo me dedico a lo que me gusta hacer con pasión, ya le estoy dando una puesta en valor. Cuando yo me tomo en serio algo que me gusta hacer, que me llena, ya le estoy dando una puesta en valor. Y estoy diciendo, yo estoy aquí con lo que hago, esta soy yo. Y lo resguardamos de la misma forma, siendo con harta estima por nosotras mismas, harta estima por lo que estamos haciendo. Yo creo que es un tema quizás de todas las artistas, pero principalmente de las mujeres, que necesitamos de una u otra forma sentirnos validadas cuando estamos haciendo algo. Nos dediquemos a la música, a la fotografía, a la escritura, a la pintura. Necesitamos que alguien, un externo, un ser externo nos diga, oye, eso está muy bueno, qué bueno que tú lo estás haciendo. Pero no debe ser eso lo único que nos mueva. Yo pienso que ahí es donde cuando yo hablo de la coherencia o consecuencia con una misma y con lo que nos apasiona, con lo que nos gusta hacer, en la medida en que sepamos que eso es un aporte, que lo que estoy haciendo puede ser un aporte para el mundo, pero sobre todo para mí misma, para mi construcción de mí misma, ahí ya tenemos herramientas para resguardar. ¿Y cómo lo transmitimos? Yo pienso que
esto de la solidaridad de mujeres no es un mito. Y hay una amabilidad, más allá de las inseguridades, hay harta amabilidad para compartir lo que hacemos. Lo transmitimos con las otras personas. Por ejemplo, si yo escribo un cuento, me gusta leérselo a mis amigas y que ellas me lo comenten, y hay un feedback constante. Si mis amigas son creadoras, yo voy y les compro. Es como apoyarnos mutuamente, apoyar la escena local, como se dice, que está también muy en boga ese término, apoyar la escena local, porque no sabemos lo que se está gestando, lo intuimos, pero no sabemos más adelante cómo nos van a mirar en retrospectiva. No sé, en las futuras generaciones lo más probable es que estemos creando una escena local muy potente, cosa de que a nuestras hijas, sobrinas, hijas de amigas que vienen más adelante ya no van a tener las mismas dificultades o inseguridades que hemos tenido nosotras. Y todo eso se va a sustentar, se tiene que sustentar en lo colaborativo y en el apañe que tenemos entre nosotras. Valorar lo que hace la amiga, lo que hace la otra artista, aunque no las conozcamos, independiente de que nos guste o no, porque también se dice que el arte es subjetivo, ¿no? Y no nos tiene por qué gustar necesariamente lo que hace la otra persona, pero cuando eso tiene una relación con la pasión de ese ser humano, de esa mujer que está entregando su vida cotidiana, sus ideales, su punto de vista a través de su creación, eso es muy, muy valorable y muy necesario para seguir construyendo lo que estamos construyendo desde hace un tiempo a esta parte. Hablo de Talca principalmente porque a mí me llena mucho la escena local o el mundillo artístico, también como le llamamos. He visto gente que está haciendo cosas demasiado maravillosas y quizás de repente no nos conocemos porque cada vez somos más y ya no es solamente un grupito de creadores, sino que ahora hay distintos grupos de creadores que de una u otra forma se están como entrelazando, creando juntos y enriqueciendo. La retroalimentación es algo que nos va a servir bastante para un futuro, digamos. ¿Y qué relación encuentras tú entre el patrimonio inmaterial y la memoria? Bueno, el patrimonio inmaterial quizás sea principalmente memoria. El patrimonio inmaterial tiene que ver con las tradiciones, con aquellas costumbres que nos transmitieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, que son propios de un lugar. Lo inmaterial es algo que es intangible, ¿no? También es otra forma de llamarle, como el patrimonio intangible, no se puede tocar, probablemente no lo podamos ver, pero en la experiencia es en la que queda. Hay, por ejemplo, yo pienso que también tenemos que cuestionarnos muchas tradiciones, ya porque hay tradiciones que son nefastas, pero no todo lo que es tradición es como que, qué rico, qué pintoresco, qué bueno. Es cuestión de, también tenemos que empezar a cuestionarnos nuestras tradiciones. Sin embargo, también es importante ver y volver a aquellas tradiciones que son partes y que están ligadas a los conocimientos populares, a la naturaleza. Por ejemplo, una vez hice una investigación sobre patrimonio inmaterial y buscábamos a estas personas que quebraban el empacho, por ejemplo, o que que reparaban huesos, o que te hacen medicinas a través de hierbas medicinales, para la redundancia, y todo eso no se va a perder, pienso yo. Bueno, quizás algunas prácticas que por la medicina están mal vistas, pero sobre todo sobrevive la intuición, las creencias quizás, pero también la intuición de cómo el ser humano debe cuidarse a sí mismo, y de ahí nacen estas prácticas medicinales que se han transformado en patrimonio inmaterial. Y también hay muchos otros partes que son de patrimonio inmaterial, como por ejemplo las fiestas, las romerías, que están bastante ligadas a la colonia, ¿no? A la colonización. Pero el patrimonio inmaterial que quizás a mí me interesa rescatar para las segundas generaciones, o no rescatar, qué patuda, pero visibilizar quizás para las futuras generaciones, para mi hijo, son aquellas que están ligadas a una cultura que va más allá de la colonización, que tiene que ver, bueno, con los mapuches, con los campesinos,
con las costumbres que vienen desde la intuición, desde la necesidad de cuidarse unos a otros, de la unión, de lo colaborativo. Estas fiestas tradicionales que nacen ya van más allá de que, yo adoro al San Sebastián, por ejemplo. Muchas personas quizás ni saben quién es San Sebastián. Pero sí, igual, en épocas de no pandemia se reúnen en Panimávida los 20 de enero, hacen una fiesta. El lado pagano es lo que está más vivo, más allá de lo religioso. Y eso siguen siendo tradiciones o inmateriales, patrimonio inmaterial. Pero, por ejemplo, cuando yo digo hay que cuestionarnos las tradiciones o los patrimonios inmateriales, porque quizá un patrimonio inmaterial podría ser, no sé, pues la actividad del rodeo, por ejemplo, que ahí también vemos violencia, hay un pasar a llevar, hay un especismo súper fuerte. Entonces, mejor insistir en aquellos patrimonios inmateriales que son amables no solamente entre los humanos, sino también con otras especies, que nos hacen estar en armonía con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. ¿Cómo crees tú que se fomentan las prácticas artísticas y culturales de las mujeres aquí en el Maule? ¿En función o en la necesidad, la verdad, de transmitir sus propias formas de hacer y contar sus historias? Sí, mira, va bien de la mano de lo que les hablaba hace un rato sobre cómo las mujeres nos tenemos que validar y nos apoyamos mutuamente. Yo creo que en la medida en que nos haga sentido una práctica artística, ya estamos trabajando en eso, ya estamos apoyándonos, ya estamos visibilizando nuestro propio trabajo. Ahora, ¿cómo lo hacemos con las otras mujeres dentro de la escena local? Bueno, hay una cuestión muy cotidiana que es esto de pasarse el dato, ¿no? O de hablar de las creaciones de las otras personas. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, tengo esta amiga que es música, canta maravilloso, tengo esta otra amiga que hace acuarela, tiene un trabajo genial. Las redes sociales nos han servido harto para difundir el trabajo de todos los creadores, pero principalmente también de las mujeres, que como que de pronto es como que tanta mujer creadora. Siempre las hubo, pero solamente que ahora tenemos más herramientas y tenemos más tiempo, porque se nos ha respetado esta cuestión del cuarto propio, como dice Virginia Woolf, pero llevándolo a una cuestión de tiempo. Se nos ha respetado esto de que sí le puedo dedicar tiempo a la creación, más allá de hacer algo para ganarme la vida o para el sustento del hogar o para el cuidado de la familia. Entonces, claro, creo que la difusión del trabajo de la mujer va muy de mano, en el sentido en que este trabajo nos haga sentido, valga la redundancia, a nosotras mismas como creadoras, y que tenga un impacto en la sociedad. Ahora hay que pensar qué tan necesario es que nuestro arte sea necesario, pero es un tema en el que yo no tengo la respuesta. Porque, por ejemplo, una vez escuché esto que decía, si tu arte no sirve para que la gente viva mejor, tu arte no sirve para nada. Y pienso que yo podría estar de acuerdo con eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, mi libro no le ha salvado la vida a nadie. Sin embargo, puede hacer que una persona pase un buen rato, que es la idea del arte, pues, es transmitir nuestra visión quizás de felicidad o de placer o de angustia. Estamos transmitiendo a través del arte algo que la sociedad va a evaluar si le sirve o no. Una vez escuchaba a un artista que decía, es como si por ejemplo, la Matilde Pérez, que es esta artista visual que hacía el arte cinético, no se puede juzgar o evaluar uno de sus cuadros aislados. Se tiene que abordar o hablar de todos sus cuadros para entender que eso forma parte de un tipo de arte que se llama arte cinético. Porque si lo evaluamos aislado, vamos a decir, mira qué lindo estos cuadritos, ¿ya? Pero no vamos a entender porque hay una etapa de creación que va aumentando o va cambiando, modificándose con el tiempo o no. Pero no hay una respuesta de inmediato en una obra de arte. No hay un reflejo inmediato ni de lo que siente la creadora, ni de lo que se espera la sociedad. Ese vínculo yo creo que es lento y que requiere también paciencia. Paciencia de nosotras como creadoras y dejar un poco de lado lo mesiánico. Esto es un poco polémico, ¿no?
porque los artistas como que se caracterizan un poco por el mesianismo, por creer que van a solucionar el mundo, que van a salvar vidas, que el arte va a hacer por el pueblo lo que el alma hace por el cuerpo, por ejemplo. No necesariamente, o sí, pero eso requiere tiempo de creación y tiempo también de catarsis de la contraparte, ¿no? Y para ir concluyendo, Maciel, ¿por qué crees tú que debemos relevar nuestro rol? ¿Y por qué contar nosotras las historias sobre nuestras memorias, sobre nuestro futuro? Eso es necesario, eso sí es urgente que suceda, porque la historia, ya lo sabemos y es un cliché, pues la historia ha sido escrita siempre por los triunfadores, y en este caso los triunfadores en el patriarcado son los hombres. Estamos en un sistema patriarcal en el que el patriarcado ha escrito la historia. Entonces ahora ya no basta solamente con que las mujeres escriban la historia, sino que sean mujeres que se desentiendan del patriarcado, crear un paradigma nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, por eso genera de repente tanta incomodidad o nerviosismo, porque estamos generando, creando, formando otro paradigma. Y la historia se va a escribir de manera diferente. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza en lo que se viene, en cómo nos van a leer, no sé, dentro de 100 años más, lo que se hizo en Talca, lo que se hizo en Chile, lo que se hizo a nivel nacional, a nivel mundial. Una historia escrita también por mujeres, no solo por mujeres, pero donde las mujeres forman parte de eso. Y también es importante que las mujeres no solamente contemos nuestra propia historia, que por supuesto que tiene que estar, pero que las mujeres también contemos cómo nosotras vemos la historia, cómo nosotras vemos la forma en la que se desarrolla el mundo. Esa visión tiene que quedar en la historia. Ya no podemos seguir construyendo una historia escrita por hombres, no podemos seguir leyendo y seguir reproduciendo una historia escrita por hombres. Y suena como tajante y suena súper feminazi, pero no, es así. La historia está cambiando, tiene que cambiar, y tenemos que tener la alegría, la esperanza y el entusiasmo y la valentía suficiente para que esto siga avanzando y no se quede solamente en un hito de una rebelión, la rebelión del mayo de 2018, por ejemplo, en Chile, o la marcha del 8M. No es solamente el antipatriarcado, no es solamente un movimiento, no se puede quedar solamente en un movimiento o en un hito. Tiene que ser algo que trascienda y que cree, que construya una historia nueva. Y ahí es donde vamos a estar las mujeres, tenemos que estar las mujeres contando nuestras propias historias, yo contando lo que hacen mis amigas, narrando lo que hace mi madre, mis hermanas, cómo ellas han logrado sobrevivir en un mundo patriarcal mucho más rudo al que me he enfrentado yo y al que se van a enfrentar las futuras generaciones. Contar esas historias, pero también contar la forma en que nosotros vemos el mundo, construir, analizar, ser críticas, formar parte, meterse en donde se escriben las historias, ya sea en la academia, pero también colocarle mucho énfasis en lo popular, ¿no? En el quehacer popular, que todo eso, que la reivindicación sea de todas las clases y de todos los géneros, que la reivindicación sea de todas las clases, de todos los géneros, que ya no se escriba la historia solamente de los Prat, que ya no nos gobiernan necesariamente apellidos extranjeros, de una élite política que viene ya desde hace años. Imagínate, tenemos a presidente Piñera, no sé, está bien, no tengo nada contra Bachelet, pero también venía de una familia de políticos. Renovemos eso, y eso lo vamos a hacer nosotras. Esa historia que estamos dando la vamos a hacer nosotras, porque si dejamos que los mismos de siempre sigan escribiendo la historia, vamos a seguirla repitiendo y mantener un, ¿cómo se dice?, statu quo, que se va a quedar ahí. Y no es nada en contra de los hombres, yo tengo hombres a los que adoro, por supuesto. Eso no como cuando dicen, no, si yo no tengo nada contra los homosexuales, tengo muchos amigos, colita. No, yo no tengo nada contra los hombres, pero sí pienso que estas historias las vamos a construir juntos, y con hombres que también se van a rebelar al patriarcado. En eso también tengo mucha esperanza. Gracias, Maciel. Hemos estado hablando
de que cada vez somos más haciendo cosas en el Maule. Nos estamos apoyando, nos estamos visibilizando. Hablamos de las otras, nos difundimos. Nuestro arte sirve porque estamos transmitiendo nuestras propias visiones. Vamos construyendo un vínculo con les otras. Y si no somos necesarias, es algo que le vamos a dejar a quienes juzgan. No basta con escribir nosotras las historias, sino que además construimos o estamos construyendo un nuevo paradigma. Bárbara Godoy Nostroza. Bárbara es una de las 16 mujeres entrevistadas que participan de este proyecto de estación Mujeres al Frente del Patrimonio. Es actualmente directora de Extensión, Arte y Cultura de la Universidad Católica del Maule, donde a través de este espacio promueve y crea cartelera para la mayoría de los y las artistas de la región del Maule. Multidisciplinaria, es gestora cultural, magíster en Educación de las Humanidades, especialista en difusión, producción y formación de audiencias y mediación artística, docente de estética y además con competencia en museografía y curaduría. Uno de sus intereses es fomentar el pensamiento crítico en las y los estudiantes. Por lo mismo, para ella son una visita especial, donde Bárbara es mediadora de los distintos montajes multidisciplinarios que se presentan en este espacio. Pero lo que le renueva y remueve el alma y con una complicidad absoluta es la mamá de la María Jesús, que de vez en cuando nos muestra con orgullo cada uno de sus logros, de su pequeña gigante como la nombra. Le encanta la buena música, es lectora crítica y se emociona con las vueltas a las butacas cada martes de cine arte. Bárbara, si reflexionamos en torno al concepto del patrimonio, hay que entender un poco desde qué conceptos, desde qué vocablos se desprende, para entender en cabalidad también en su funcionamiento actual, cómo se inserta, sobre todo también en cultura y en el arte, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que se tensiona el concepto del patrimonio con las nuevas ideas del feminismo? Eso por una parte. ¿Cómo articulas tú una idea crítica en torno a esto? Y en relación a las mujeres aquí del Maule, ¿cómo ellas resguardan y transmiten desde sus propias prácticas artísticas y culturales su propia memoria? Bueno, creo que principalmente el pensar en la palabra patrimonio es como un casi legado que nos llega institucional, en donde se ha tendido a pensar en ciertas conceptualizaciones para poder trabajar acerca de ciertas temáticas, pero es un término que en realidad no me identifica, básicamente por su relación y su ascendencia con respecto al patriarcado, tal como lo señalas en la pregunta, y creo que este es un concepto que, digamos, en otros países, en otros hemisferios, en otras latitudes, se ha ido puliendo y se ha ido transformando. Creo que es súper importante el pensar en el patrimonio ya no como este bien material, mueble, asociado al monumento, asociado al mártir, asociado al general, al que le hacen digamos, este busto, etcétera, o estos sitios, digamos, estas infraestructuras que se convierten en monumentos. Digamos que pienso voy un poquito más allá en ello y pienso en el patrimonio con una nueva figura, que es la figura de la herencia cultural. La herencia cultural es un concepto que nos permite poder permear de una mejor manera las distintas creaciones, las distintas voces, las distintas perspectivas, diría Bakhtin, y no sé, como que creo que la herencia cultural es algo que puede ser más cercano a las mujeres, más cercano a la comunidad en general, y también puede romper un poco este paradigma de lo colonial. Esto que viene y que se inserta en nosotros como esto es patrimonio, esto es una tradición, esto hay que seguirlo, esto hay que hacerlo. La verdad es que en ese sentido no me encuentro para nada de acuerdo, porque siento que las formas de apropiación que nosotros tenemos de esto que llamamos patrimonio
son variadas y que dependen de las propias trayectorias, como también de las trayectorias socioculturales, de ese repertorio, del archivo en Latinoamérica, que es bastante particular porque fuimos colonizados, ¿verdad? Entonces, desde ese plano considero que la herencia cultural nos brinda la posibilidad de poder pensar la simbología, el canto, la danza y las distintas representaciones y manifestaciones artísticas, pero como un objeto de transmisión, como algo que va de generación en generación, pero que marca otro espacio y que ya no es el espacio del padre, sino que es el espacio de algo colaborativo, de algo comunitario, de una práctica o de un saber que se comparte, que se crea desde una colectividad. Entonces la mirada que tengo de esta herencia es mucho más enriquecedora que lo que podría pensar del patrimonio, en tanto existe esta institucionalización tan fuerte y que un poco nos muestra los poderes hegemónicos, el cómo funcionan y el cómo todos nos habituamos a utilizar una terminología que en definitiva no nos representa. Entonces creo que por ahí va mi versión, en pensar en la herencia como algo no paternalista, en que recibimos algo que se transforma y que se transforma en base a los distintos repertorios, a las distintas conductas, a los acervos culturales que posee el campo, la ruralidad, etcétera, es decir, más aterrizados a nuestra validad y no impuestos a través de mecanismos de violencia, que son los que suelen ocurrir a través de estos mecanismos de control social. Entonces, esa es un poco mi opinión con respecto al patrimonio. A propósito de lo que mencionabas tú del gesto comunitario, ¿cómo ves tú esta memoria que está en constante construcción, una memoria contemporánea que toma hitos del pasado y que se renueva y se reinventa constantemente hacia el futuro? Yo creo que hay algo bastante particular que ocurre en el Maule y que es este fenómeno del despertar y que es algo a nivel nacional, evidentemente, y tal vez en Latinoamérica, pero que tiene que ver con poder tomar conciencia con respecto al abandono que ha existido con respecto al patrimonio. El pensar, por ejemplo, en que Talca post-terremoto, no sé, 11 años del terremoto y todavía hay infraestructuras que están absolutamente dañadas. Eso lo vemos, es tangible. Esos lugares que no están restaurados, que no están reconstruidos, pasan a ser en el paisaje como no lugares en donde uno transita y uno, digamos, no llega a darse cuenta de que en realidad ahí lo que estaba era el mercado. Ah, mira, ahí lo que estaba era la curtiembre. O mira, ahí lo que estaba era Calaf, por ejemplo. Entonces creo que lo que está ocurriendo en el Maule es que está como insertándose este auge, este despertar por convertir a la memoria en un fenómeno vivo. Es decir, la memoria no como una palabra muerta, no como algo en lo cual pensamos posterior a que ocurren hechos de daño a los derechos humanos, por ejemplo. La memoria como una palabra plena, lo diría Lacan, como una palabra que sustenta verdades, como una palabra que da cuenta de un hecho que ocurrió, pero que somos capaces de resignificar colectivamente para poder otorgarle otro significado y que eso se transforme. Y creo que es súper significativo en términos de lo que, por ejemplo, cuando consideramos artistas y decimos, no, patrimonio vivo, se le premia por ser patrimonio vivo, etcétera. Pero también hay ese fragmento de ese patrimonio vivo que va transformándose y que va volviéndose otra cosa, que va mutando, pero que no deja de ser patrimonio vivo, porque sigue siendo una transmisión, sigue siendo este nuevo enjambre simbólico en el cual, digamos, la colectividad va sumando distintos componentes que hacen que esto sea mucho más enriquecedor. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, cuando, por pensar solamente en una figura, por pensar, por ejemplo, en Chincolito.
Cincolito, bueno, se han hecho documentales, se han hecho muchas cosas, un personaje tremendo del folclore maulino, pero vemos que él también además está transmitiendo este legado. Él tiene a personas, a estudiantes que van y que quieren aprender acerca de este patrimonio. Y eso da cuenta de que el patrimonio está bastante más vivo que lo que uno podría pensar en un edificio que es monumento. O como les decía hace un rato, en este monumento de los generales, esta lógica, esta estética golpista, en donde uno va caminando y cada una cuadra en la Alameda te encuentras con un mártir, un general que se murió en batalla, cuando en realidad la comunidad podría pensar y decir, ¿esto realmente me identifica? ¿Esto es parte de mis procesos de memoria? Entonces allí es donde está esta pregunta y donde más que los activismos son importantes las acciones concretas que nosotros podemos llegar a hacer como comunidad para romper este paradigma, el paradigma de esta estética golpista horrible que existe, entonces, y poder lograr resignificarlo y insertar, por ejemplo, en estos monumentos algo que nos haga sentido a todos como comunidad. Creo que ese es un trabajo que no se ha dado, pero que está próximo, tengo fe en ello. Creo que cada vez hay más agentes culturales, sobre todo mujeres, que están trabajando desde las artes visuales, desde las distintas representaciones, desde la performance, etcétera, y que están pudiendo resignificar estos antiguos contenidos que no son muestra de lo que sucede en el imaginario colectivo, o de esta memoria colectiva, podríamos pensarlo. Entonces creo que estamos dando un paso súper importante y que acudo de nuevo a aquella cita de que nos permite mostrar las voces, las perspectivas, no solo desde un lugar, sino que desde múltiples lugares y como una construcción colectiva. Hoy en día está esta reconstrucción de conceptos y de acciones que es colectivo o que se está dando de manera colectiva, donde el único futuro posible, al parecer, es desde una acción comunitaria, al presenciar cómo el planeta está en crisis, cómo los sistemas sociales están en crisis, caducaron de hecho. No sé si logras visualizar alguna acción concreta desde lo colectivo, desde lo comunitario, que dé una alternativa a un futuro posible. No hay otra. Y ahí un poco va esto que siempre surge como de estas teorías conspiracionales y todo, es como este nuevo orden mundial. Entonces hay gente que dice, no, el nuevo orden mundial viene ahora todo lo que es oriental, ¿te fijas? Entonces ellos van a ser los que... Entonces yo digo, ¿y por qué no pensar en un orden mundial comunitario? En un orden mundial que nos ayude a resignificar todos estos conceptos añejos, que nos ayude a salir de la institucionalidad, siendo yo misma parte de una institución, pero que ahí está un poco la escisión del yo siempre pienso en eso, pero poder romper un poco esto de que, ay no, el patrimonio es esto y esto. No, el patrimonio tiene múltiples representaciones. De hecho, el patrimonio ya no debería llamarse patrimonio porque la palabra padre ya es como, o sea, existe, tenemos nuestros padres, pero desde lo institucional habla muy mal con respecto a lo que se puede gestionar también. Entonces, ahora mismo, y esto ya, por ejemplo, ahora mismo dentro de la Feria del Folclore de Huilquilemu había una parte que era patrimonio, no sé qué cuestión, lo borramos. O sea, sigue siendo la fiesta del patrimonio porque estaba postulada así como fondo, digamos. Pero borramos una parte que queríamos colocar y ya no se llama patrimonio y ciudad o patrimonio comunidad, no me acuerdo cómo se llamaba, y le pusimos herencia cultural y filo. Y nos salió pelea con el ministerio porque hoy ellos defienden sus propias conceptualizaciones. Pero yo, como soy campeona para pelear también, no lo lograron. No cedí en eso. Porque creo que uno tiene que nutrirse un poco también de estos nuevos aires que vienen con respecto a la conceptualización y con el tratamiento que les vamos a dar a los conceptos. Que eso va más allá incluso. O sea, una cosa es cómo tú le dices y otra cosa es cómo tú lo haces. Entonces, por eso que siempre molesta a Juan Carlos y dice, sabe cómo hacerlo, sabe cómo hacerlo, pero no sabe cómo decirlo.
Gracias, Bárbara. Nos quedamos pensando en tus palabras sobre repensar la herencia cultural. Tenemos una nueva mirada, más colectiva. La memoria se sustenta en verdades, pero es algo susceptible de ser transformada constantemente en la acción. Nuestra experiencia se enriquece con la historia de las demás. El futuro es una acción comunitaria. Pero el presente está en crisis y los sistemas sociales caducaron. Este proyecto es gestionado por NECOE Maule y financiado gracias a FONDAR, Fondo Regional para Actividades Formativas. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.